Daniele, secretario adjunto de la Asociación del Personal Legislativo, un gusto que esté en el programa. No, un gusto y agradecido por la invitación. Bueno, ¿cómo viene la actualidad del movimiento obrero de la ciudad cuna de la bandera a razón de lo que tiene lugar a nivel nacional, ¿no? Un contexto duro para los trabajadores organizados, de reformas que atentan contra el modelo vigente desde hace 70 años aproximadamente en la Argentina, ¿no? Incluso van en detrimento de sus derechos. En realidad hay preocupación fundamentalmente en todos los trabajadores que transmiten su preocupación a los dirigentes gremiales, y ellos a su vez son los que deberán tomar las decisiones para enfrentar en esto que decís vos, que es una intentona que fundamentalmente el objetivo es cercenar derechos. Acá no hay reforma, acá hay poda de derechos de los trabajadores. A grosso modo, acá lo que nosotros defendemos puntualmente es la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones profesionales. Es decir, nosotros tenemos, amén de algunos sindicalistas, tenemos un modelo sindical que es muy valorado en el mundo, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Cada vez que anualmente se reúnen todas las terminales mundiales de la OIT, una de las cosas que se hace es valorar y apreciar el modelo sindical argentino. Por eso, algunos hablan de que hace sobreprotección, claro, el modelo sindical de los trabajadores. Ahora, ese modelo que vos bien definís, según el gobierno, es un impedimento para el progreso de la economía, para el desarrollo del país, en definitiva. Sí, nosotros... ¿Es así o no? No, obviamente que no, porque nosotros decimos que ¿qué pedimos? Esfuerzos conjuntos e iguales. Entonces, cuando vos gobernás y le podés devolver las retenciones a la minera o a los agroexportadores, desfinanciando el Estado, entonces, ¿por qué tenés que ir sobre los derechos laborales? Mirá, Antonio, y en esto ustedes yo sé que estudian y está bien que lo hagan. La cosa tiene que ver con la historia de este país. Nosotros siempre vienen con las mismas recetas, casi los mismos actores. Es decir, cuando la revolución fusiladora derroca al general Perón en el 55, decía que el problema era esto, la sobreprotección del trabajador, que era, decían, un privilegio que pudiesen tener vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en el 76, Martínez de Hoz crea la ley de prescindibilidad laboral, que era lo que posibilitaba echar a los trabajadores empleados públicos sin tener causa previa. Ahora volvemos exactamente, también lo hizo el gobierno de la Alianza, cuando García Batallán desde el Ministerio del Interior decía que la desgracia de la economía nacional tenía que ver con el presupuesto de los poderes legislativos de toda la República. Entonces los tipos dan títulos que enojan a la gente para lograr consenso popular a sus medidas. Hoy vuelven a hacer exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué pasa, Antonio? El diagnóstico que hacen es siempre el mismo, la cura que proponen es siempre la misma, la medicación que quieren dar es siempre la misma. ¿Y cómo terminó todo esto? En caos. Claro. Bajando a la realidad local y regional, ¿no? Se habló durante algún tiempo de unidad, luego esto no se pudo plasmar en la realidad, ¿no? Me refiero a la unidad de la CGT Regional Rosario, y no obstante han aparecido nuevos armados sindicales, ¿no? Por definirlo de alguna manera, que intentan organizar a los trabajadores a sabiendas de que hoy por hoy, bueno, las autoridades de la CGT han visto vencido su mandato aquí a nivel regional y no parece haber normalización en el tiempo próximo. Me refiero a, bueno, el movimiento sindical rosarino, que ya tiene un viejo tiempo de existencia, pero no obstante es uno de estos lugares de organización de los trabajadores, y también el movimiento obrero santafesino, flamante, Nobel, quedó hace poco tiempo. ¿Qué podemos decir al respecto? Nosotros en este sentido, primero, el movimiento sindical rosarino es solamente una parte. Es importante y grande el movimiento obrero de Rosario y el santafesino. El movimiento obrero santafesino nace ante la posibilidad de coaccionar entre Santa Fe,
Rosario, Rufino, Venado, las terminales, y tener un solo discurso en defensa de este proyecto. Pero te voy a decir algo, Perón nos enseñó todo a nosotros. Entonces la otra vez en un reportaje en Santa Fe me preguntaba si no era preocupante la división del movimiento obrero, y yo le decía lo siguiente: el único secreto, a mí no me molesta que estemos en un lugar o en otro, siempre y cuando pensemos en el laburante. Y en ese sentido Perón decía, miren muchachos, si no tienen la posibilidad de juntarse porque son unos ególatras, porque son muy cerrados a las opiniones diferentes, tengan unidad de acción. Separados pero juntos para el mismo objetivo. Entonces yo valoro, obviamente pertenezco al movimiento sindical rosarino porque ustedes eso... siguen como APEL, siguen formando parte de ambos, del movimiento sindical rosarino y del movimiento obrero santafesino. Somos del movimiento sindical rosarino y las circunstancias dan que armemos lo provincial a través del movimiento obrero santafesino. Ahora bien, eso es una parte. Después hay muchos compañeros y muchos gremios que están pensando lo mismo en enfrentar este proyecto desde otros lugares. Claro. Y está bien que lo hagan. Ahora, es verdad también que antes eso lo contenía la CGT y las expresiones por allí diferentes a la CGT, más por allí movimientos de izquierda, eran mínimas y estaban... o sea, nucleadas de la CTA, en los más mínimos. Seguro. Hoy la CGT no contiene, digamos, al movimiento obrero. No, yo en realidad no quiero... En la práctica. No, en la práctica, obviamente que no. Primero no es que no lo contiene, no tiene intenciones de contenerlo. Entonces tenemos una CGT cerrada, pero no sé si es el momento de hablar de eso. Nosotros, a partir del compañero Néstor Ferraza, nunca más se logró tener una CGT que, como vos decís, debería contener a todos, porque si no, nosotros entramos en una vorágine en la cual el eje que nos tiene que ocupar, que es el problema del trabajador, se desvía. Entonces, muchas veces se usan las organizaciones sindicales para hacer política, que no está mal que participen, pero en el movimiento obrero nosotros tenemos prioridad, y la prioridad nuestra hoy es el laburante, desde el lugar que sea, desde el movimiento sindical o desde otros. Sos Conspicuo representante del peronismo, sos diputado provincial, de hecho, mandato cumplido, seguís abrevando lo que es el peronismo local y regional. Totalmente. ¿Cómo es la situación del peronismo hoy por hoy, disgregado en la ciudad de Rosario? Muchos monobloques en el Consejo. Sí, porque... ¿Es opción de poder el peronismo hoy en Rosario? Hoy no, y en esta circunstancia tampoco. De todas formas, si bien no es prioridad la política, no puedo dejar de contestarte algo que hace a la vida militante de cada uno. Yo creo que el peronismo está sin conducción hace mucho tiempo. El peronismo no tiene una figura que lo aglutine, y el peronismo perdió vocación de poder. Eso se deberá resolver en su momento. Y ojalá alguna vez las organizaciones sindicales vayan en busca de ser socios del poder en el peronismo y no empleados de algunos políticos, que son dos cosas muy diferentes. Eso, vos decís, qué bárbaro, lo dice Daniel Eno, lo dijo José Ignacio Rucci en el año 72. No hay que ser empleado de los políticos, hay que ser socio. Bueno, cuando resolvamos todas esas cuestiones, nos va a hacer bien a nosotros, le tiene que hacer bien a los afiliados y quizás le haga bien al peronismo. Oscar Daniel, gremialista, diputado provincial, mandato cumplido, muchas gracias por haber estado en el programa. No, muchas gracias a ustedes porque realmente nos dan la posibilidad de expresarnos y la verdad que no tenemos mucha posibilidad de hacerlo, así que nuevamente agradecido.